Saludos estudiantes. Continuando con lo que corresponde a los principios básicos de la estática de fluidos, eh, vimos lo que eran los fundamentos que se requieren conocer para estudiar los fluidos, como lo son los estados de la materia, la densidad, que también además de ser una magnitud física, es una propiedad física, es decir, nos ayuda a clasificar la materia. Y además vimos lo que es la presión, esas dos magnitudes físicas. Luego comenzamos a estudiar algunas de las leyes desde el punto de vista de la estática, es decir, los fluidos en equilibrios. Y vimos entonces la ley de Pascal, y luego vimos entonces que la presión varía en función de la profundidad. Y nos queda entonces el principio de Arquímedes. Bien, antes de llegar allá, vamos a eh, vamos a estudiar un aspecto claro en lo que corresponde a la medición de la presión. Bien, se conoce la presión absoluta cuando hay que considerar la presión atmosférica, es decir, eh, un aparato para medir presión se conoce como manómetro, pero si influye la presión atmosférica en este aparato, entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Recuerden que esto también es presión, ¿no? Densidad, si nosotros analizamos las unidades de la densidad, ¿no? Que es kilogramo sobre metro cúbico, la G tiene unidades de newton sobre kilogramo y tenemos H que corresponde a la profundidad que sería en metro, ¿no? Observen que tenemos entonces aquí kilogramo sobre kilogramo, simplificamos uno de estos o S con uno de estos acá me quedaría newton sobre metro cuadrado, que eso sería igual a Pascal, o sea que es presión. Entonces, esta es presión y realmente no podemos sumar las presiones si no son igual, no son de la misma unidad. Bien, entonces se conoce como presión manométrica cuando no influye la presión atmosférica. Es decir, que la presión que yo estoy midiendo realmente es esta. Bien, los aparatos para medir presión, como les dije, se conoce como manómetro. Este es el manómetro de resorte, ahora vamos a explicar en qué consiste. Este es un esfigmomanómetro que es utilizado para medir la presión sanguínea y él realmente mide la altura que se eleva el mercurio cuando el corazón palpita y esa medida es la altura, ¿no? Por ejemplo, 900, bueno, perdón, me dicen 90, por ejemplo, 90 sobre 100, por decir algo, las presiones. Lo que estamos hablando es que él se eleva 90 milímetros de mercurio. Eso es lo que se eleva, ¿no? Se eleva 90 milímetros aquí. Y la otra es de 100 que se eleva a 100. Bien, el manómetro de resorte, que aquí está, hay un resorte aquí, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la ley de Hooke. Como ustedes recordarán, la ley de Hooke establece que la fuerza que ejerce un resorte es igual a la constante de resorte por lo que se comprime o se estira. Entonces, si yo considero que aquí hay una fuerza, no una presión, entonces vamos a suponer que él se comprimió una distancia debido a esa presión. Esa presión lo comprimió este resorte una distancia. Quiere decir que yo puedo calcular la fuerza. Y como presión es igual a fuerza entre área, entonces yo tendría la fuerza elástica que es esa por el área. Entonces necesito solamente conocer cuál es el área de la superficie que está en contacto, ¿no? De la superficie que podría ser esta superficie que está aquí. O sea, si esto está totalmente sellado, quizás la única parte que esté en contacto sea este pedacito de aquí. Entonces, bueno, esa área. O sea que podríamos así, ¿no? Podríamos expresarlo así. Si esa área es circular, recuerden que el área de un círculo es igual a pi r cuadrado. Entonces yo puedo calcular la presión a través de lo que se comprime y con este modelo.
Entonces, así consiste lo que es el manómetro de resorte. Y eso es lo que ocurre aquí, ¿no? La presión del fluido, en este caso el gas, llega aquí y él comprime, entiendo yo, comprime esto, el resorte, y esto está balanceado para determinar cuánto se comprime, ¿no? Ya se sabe el área, etcétera, y midiendo cuánto se comprime, esto se puede entonces hacer un cálculo de cuál es la presión que está pasando por aquí. Bien, entonces, eh, la presión atmosférica corresponde a la presión, como les he estado diciendo, la presión ejercida por toda la atmósfera, ¿no? Todo ese peso de aire que está sobre nosotros. Eh, y Evangelista Torricelli hizo un experimento clave, ¿no? Él agarró un tubo como este que está aquí, ¿no? Un tubo al vacío, lo llenó de mercurio y luego lo volteó, un tubo capilar, ¿no? Imagínense que se le echa mercurio aquí, ¿no? Se le echa mercurio, todo se llena de mercurio hasta aquí. Si yo tapo esto acá arriba, si yo vengo y lo tapo con el dedo aquí, lo tapo, aquí va a quedar gas. Entonces lo que se hace es que se saca ese gas. ¿Cómo lo pudo haber hecho Evangelista Torricelli? Bueno, quizás puso una vela aquí, una llama, y eso produce que el aire que está aquí salga. O sea que prácticamente no había aire allí. Y entonces después que se sale el aire, él entonces le pone el dedo quizás con guante y tapa. Entonces, a pesar de que queda un espacio, quizás sea más grande ese espacio, ¿no? Quizás sea, lo dejó así, un espacio grande, y lo tapó después que le sacó el aire. Luego, al voltear eso, él puso el dedo al voltear eso, el mercurio se va a venir para abajo. Bueno, ¿qué pasó? Que lo metió en una vasija de mercurio también, de mercurio, y en vez de que se saliera cuando quitó la mano aquí, metió la mano aquí abajo, ¿no? Quitó la mano, metió el tubo aquí, lo bajó, y en vez de que el mercurio se saliera de allá, que uno puede pensar eso, ¿no? Que se salga, porque acá arriba no hay presión ni nada, lo que hizo fue que subió más el mercurio. ¿Eso qué implica? Que aquí hay una presión que está haciendo que suba eso. Esa presión es la presión atmosférica. A esa presión se le llamó y se le dijo que era una atmósfera. Pero ¿cuánto midió esa columna de mercurio? Por encima del nivel acá, midió 760 milímetros de altura. O sea que midió 0,76 metros, casi un metro, ¿no? Y si nosotros hacemos el cálculo, ¿cuánto corresponde a eso? ¿Cómo sería el cálculo? Sería así: la presión, que como esto está al vacío, la cámara al vacío, entonces recuerden que yo le he dicho que para medir la presión se utiliza este modelo. Bien, en este caso, como esto está al vacío, esta sería una presión manométrica y tendríamos entonces P es igual a la densidad por G por H. Si yo vengo y reemplazo la densidad de mercurio, que es, ¿ya? Como le estoy diciendo, lo que yo necesito es calcular esta misma presión. ¿Cuánto es en la unidad del sistema internacional? Recuerden que la unidad del sistema internacional son pascales, ¿no? Bien, entonces aquí sería 13.600, que es el, eh, es la densidad del mercurio en kilogramos por metro cúbico. 9,8 es la aceleración de la gravedad y la altura es 760 milímetros, o sea que sería 0,76 metros. Cuando yo multiplico eso, ¿qué creen que me da? 1,013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, de ahí sale de que esto es peso un cero, no cabe aquí, que esto es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, una atmósfera es esto y es esto. Vale lo mismo, diferentes unidades de medida. Bien.
Bueno, los aparatos no son ya así como estos, los barómetros. Ya no vamos a encontrar barómetros así como estos, ¿no? Son más sofisticados ya, como este que está aquí, o digitales. Bien, recordamos entonces las densidades, porque para ver lo que vamos a ver ahora, o sea, ver el estudio de lo que es el principio de Arquímedes, necesitamos de las densidades de los sólidos y líquidos y gases, etc. El principio de Arquímedes nos ayuda a contestar una pregunta fundamental. ¿Por qué los cuerpos flotan? ¿Por qué los cuerpos flotan? Bueno, recuerde que todo cuerpo tiene una fuerza que actúa sobre él y esa fuerza que siempre actúa sobre los cuerpos, cualquiera que sea, es el peso, ¿no? Esa fuerza es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces tiene que haber una fuerza hacia arriba, ¿no? Tiene que haber una fuerza que, yo sé que acá es el peso, lo mismo este globo, ¿no? Todo este conjunto, todo este objeto que está aquí, yo puedo poner un objeto aquí, y me imagino que el centro de masa es este, todo ese objeto, todo, tiene una fuerza hacia abajo, que es su peso. Estoy incluyendo aquí esto y el gas y todo, ¿no? Y el mismo globo que lo que pesa la envoltura. Bueno, esa fuerza que es hacia arriba se conoce como fuerza boyante o fuerza de flotación. Esa es la fuerza que ayuda a que los cuerpos floten. ¿De qué depende realmente esa fuerza? Vamos a analizar. La fuerza se determina o se conoce a través de lo que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes establece, esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo tengo este cuerpo, parte de él, así como está, en equilibrio, parte del cuerpo está hundido. El peso, yo sé que yo el peso lo puedo calcular, que es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Pero esta fuerza boyante, ¿cómo la puedo calcular? Bueno, y a qué se debe realmente? ¿Se debe al objeto o se debe al fluido? Y la respuesta es que la fuerza boyante tiene que ver con el fluido. Tiene que ver con el fluido y tiene que ver con el volumen que desaloja de fluido, ¿no? Tiene que ver con el volumen. Observe que el volumen de este objeto que está aquí, vamos a poner el volumen del objeto, es mayor que el volumen del fluido desplazado. Él desplaza todo lo que está de aquí para abajo. Entonces, por eso la notación va a ser VF, volumen de fluido desplazado. No, claro está que si yo saco este objeto, yo lo saco, esto va a bajar de nivel acá. Cuando yo lo meto, él va a subir de nivel. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí está desplazando el fluido. Y entonces la fuerza boyante tiene que ver con ese volumen de fluido desplazado. Aquí está. Establece que la magnitud de la fuerza de flotación siempre es igual al peso del fluido, igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Ajá, es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. O sea, tiene que ver con el volumen de este cuerpo y por lo tanto por el fluido, ¿no? Tiene que ver con el volumen de aquí para abajo, lo que él desplaza. Entonces, aquí tenemos el modelo matemático, cómo se deduce eso, ¿no? Tiene que ver todo parte a través de la primera ley de movimiento, ¿no? Ley de movimiento. Y esto nos lleva a esto. La fuerza boyante, damas y caballeros, es igual a la densidad del fluido desplazado, la densidad del fluido, por el volumen del fluido desplazado por G. Entonces ya usted tiene un modelo, así como usted puede calcular el peso, que es igual a M por G, ahora tiene el modelo de la fuerza boyante. Miren que depende del fluido de que estamos hablando y depende de cuánta parte del objeto está sumergido. Si él está totalmente sumergido, usted puede hacer una asociación. Usted, si está totalmente sumergido, puede decir que el volumen del, bueno, aparentemente no copia. El volumen del objeto es, el volumen del objeto es igual al volumen del fluido, cuando está totalmente sumergido, como es este caso que está aquí. De lo contrario, no. Recuerde que el volumen del objeto yo lo puedo calcular por las dimensiones del objeto, ¿no? Yo puedo calcular volumen porque el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo.
Bien, vamos a resolver entonces, vamos a ver unos problemas, unas aplicaciones del principio de Arquímedes. Dice, un globo ligero se llena con 400 metros cúbicos de helio a 0 grados Celsius. El globo puede levantar una carga de ¿qué masa? Bien, primero que nada, como me dicen que es ligero, eso me están diciendo que la envoltura esta es prácticamente cero, ¿no? ¿No? La masa de la envoltura, vamos a llamarle E de la envoltura del globo, ¿de acuerdo? Porque el globo en sí es todo, es el aire que está dentro de la envoltura, pero yo puedo considerar que eso es prácticamente cero cuando a mí me dicen que es ligero. Bien, y este dato de la temperatura, ¿para qué es, profe? Esto. Bueno, acuérdense que le dije que la densidad es proporcional o está relacionado con la temperatura. Esto va a depender del objeto, porque esto significa que es directamente proporcional, y si yo lo pongo así, que es inversamente proporcional, hay algunos cuerpos, muy pocos, donde la, la densidad es muy pocos donde la densidad es directamente proporcional a la temperatura. Casi todo es así, ¿no? A mayor temperatura es mayor volumen y menor densidad, entonces. Casi todos son así. El agua en una parte corresponde a esta, ¿no? Por eso que el hielo flota. Bien, entonces, como les decía, la tabla que tenemos nosotros tiene un rango aproximado de 0, creo que está a 0 grados Celsius, pero podemos establecer de que los datos que tenemos se pueden utilizar en este rango para utilizar la tabla. Entonces, el helio, y yo supongo que lo que hay afuera es aire, ¿no? Claro, es aire. Bien, entonces vamos a resolver ese problema. Bien, vamos a ver acá las densidades, ¿no? Recuerden que estas unidades que están aquí, todas son por 10 a la menos 3, lo que pasa es que no se aprecia ahí. Gramos por centímetro cúbico. El aire, este es el que vamos a necesitar, y el helio, que es este, 0,18. Ok, 0,18. Bien, entonces, ok, entonces tengo la densidad del helio, okay, del helio es de 0,18 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico. Y la del aire, la densidad es de 1,29 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico. Bien, entonces, ¿qué tengo yo realmente? Bien, yo tengo un globo, vamos a ponerlo aquí, un globo, y él puede, yo quiero saber qué carga puede levantar, ¿no? Entonces, bien, esto no pesa, ¿no? La envoltura no pesa, así que yo quiero saber qué masa puede levantar acá. Vamos a poner C de carga. Esa es la pregunta, pero lo que hay realmente es el peso. Vamos a poner, y el peso le ponemos W, WC. Quiere decir el peso de la carga que yo puedo levantar. Primero, para encontrar la pregunta que es la masa de la carga, tengo que establecer cuál es el peso. Bien, lo que hay acá afuera es aire. Entonces, esto para mí que está acá afuera es lo que yo determino como fluido. ¿De acuerdo? Bien, y lo que hay adentro es el helio. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo azul. Esto que está aquí adentro es helio. Vamos a ponerlo en azul aquí. Helio. Bueno, y esto que está aquí, jóvenes, este gas pesa, ese gas pesa, así que eso ejerce una fuerza que va también hacia abajo. Y a eso es lo que le llamamos peso del objeto. Ese es el objeto. Entonces, miren que yo tuviera aquí
si esto pesara, yo tuviera que agregar otra fuerza hacia abajo que sería el peso de la envoltura del globo, E de envoltura. Pero no lo voy a agregar porque ya sabemos de que la masa de la envoltura es cero, o sea que el peso de la envoltura es cero. Así que no se agrega. Bien, en algunos casos ya te sabe que tiene que meterlo entonces en la, lo tiene que meter en el análisis. Bien, ¿cuál es la fuerza entonces que va hacia arriba? Bueno, la fuerza que va hacia arriba es la fuerza boyante. Es la fuerza boyante. FB. Y yo este cálculo lo hago no cuando el globo va subiendo, etcétera, no. Es cuando él está en equilibrio. Si se han dado cuenta, esa palabra es muy importante en los problemas que hemos resuelto. El equilibrio significa que la suma de toda la fuerza es cero. Y las fuerzas que están aquí van en dirección vertical. ¿Cuáles son? La fuerza boyante es positiva, va hacia arriba, menos el peso del objeto, menos el peso de la carga. Entonces, aquí está la pregunta que yo quiero, así que esa es la que voy a despejar. La fuerza boyante menos el peso del objeto es igual a el peso de la carga. ¿Cuál es el modelo de fuerza boyante? Vamos a ir escribiéndolo para ir aprendiéndolo. Densidad del fluido por el volumen del fluido por G. Miren que ahí me están dando el volumen del fluido del objeto. Me están dando el volumen del fluido, perdón, el volumen del objeto, porque se llena con helio. O sea que él va a ocupar un volumen de 400 metros cúbicos. Como les dije, el volumen del fluido puede ser o no igual al volumen del objeto. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando está totalmente sumergido. Bueno, y en este caso, usted ve que el objeto que es este es el objeto, ¿no? Ese es el objeto. Está totalmente sumergido, está dentro del aire, obsérvelo bien. Entonces, por lo tanto, podemos igualar el volumen del objeto al volumen del fluido. Bien, entonces escribimos el modelo acá, densidad del fluido, volumen del fluido por G. Esto es MO, MO que significa la masa del objeto por G. Y esto sería MC, la masa de la carga por G. Como hemos hecho en todos los problemas, cada vez que todos estos términos tienen la misma cosa, yo puedo dividir entre eso. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir, vamos a simplificar todo, a dividir entre G. O sea que me va a quedar esto. Bien, y en este mismo paso vamos a hacer algo que hemos hecho. La densidad siempre es igual a masa entre el volumen. Entonces, cuando yo quiero encontrar la masa, yo puedo poner que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y eso, este dato lo voy a utilizar mucho. La densidad del objeto por el volumen del objeto es igual a la masa del objeto. O sea que yo voy a cambiar esto, muchachos. Voy a cambiar eso por esto. Bien, entonces, en el siguiente paso, yo sigo teniendo esto aquí. Densidad. Y ahora cambio. Masa del objeto es densidad por el volumen del objeto y tengo MC. Bien, puedo utilizar VF igual a VO porque está sumergido. Entonces yo cambio VF por VO. Aquí. Aquí. Y como es la misma unidad, yo puedo sacar factor común monomio. Puedo reemplazar o puedo sacar factor común monomio. No hay problema, pero yo lo hago por un problema que vamos a ver ahora que nos va a ayudar a resolverlo. Aquí puedo sacar factor común porque es lo mismo y así voy a encontrar la masa de la carga que se puede levantar. La densidad del fluido, que es aire, el volumen está en metro cúbico, así que esto hay que cambiarlo. Recuerden cómo yo hago para que me quede en kilogramos, lo multiplico por 1000. Y cuando yo multiplico esto por 1000, me va a quedar, esto se va por 1000 y me queda kilogramos por metro cúbico. Esto por 1000 me queda
1,29, pero ahora kilogramos por metro cúbico. Así que me va a quedar, la densidad del fluido es el aire, así que voy a poner para quedarlo claro, y este es el objeto. Así que me queda 1,29 kilogramos. Bueno, voy a ponerla afuera porque es la misma unidad, ¿no? Menos 0,18, aquí la unidad la voy a poner aquí, kilogramos sobre metro cúbico. Luego el volumen del objeto, me lo dieron acá, es 400 metros cúbicos, es igual a mc. Se va esto, se resta primero y después se multiplica. 1,29 menos 0,18 por 400. Bien, no se ve aquí. MB, no lo veo, ahora sí. 444. Vamos a verificarlo ahora. Kilogramos. Esa es la masa de carga que se puede levantar. Déjame verificarlo. Sí. Bien, entonces, jóvenes, hemos determinado la masa. ¿Qué hubiese pasado si en la envoltura del globo no es despreciable? ¿Qué hubiésemos hecho? Le voy a decir qué hubiésemos hecho. Bueno, si hubiese ocurrido eso, aquí habría una masa, o un peso, mejor dicho, un peso de la envoltura. Yo tendría que agregar aquí también, como va hacia abajo, un peso de la envoltura, ¿no? Y ya, me tienen que dar la masa de la envoltura y yo voy, ¿no? Podría hasta cancelar la G si tengo eso y ya reemplazo. Así que eso no es problema. Ok. Entonces, vamos a ver si hay una segunda pregunta. No, la pregunta que queda aquí de tarea es, vamos a ver si es tarea, es la misma pregunta, pero llena de hidrógeno. ¿Cuál sería con hidrógeno? Pero vamos a agregarle algo. Y vamos a suponer que la envoltura en esta tiene masa. La masa de la envoltura es, digamos que no pesa mucho, digamos que es de 200, digamos que pesa 250 gramos. Digamos que pesa eso. Bueno, un poquito más, vamos a poner un poquito más, 2 kilogramos. Entonces, ¿qué masa puede levantar? ¿No? Si es hidrógeno que utiliza y no helio. Y ahora él tiene masa, la envoltura sí tiene. Bien, entonces eso queda de tarea de práctica para estudio. Bien, el siguiente problema dice un cubo de madera que tiene una dimensión de arista. Bien, es un cubo. Un cubo es una figura que tiene todos sus lados, todas sus aristas iguales, ¿no? Vamos a suponer que este es un cubo aquí. Entonces, todas las áreas son iguales. Todas las áreas son iguales. Entonces, la arista que me están dando es esta. No, mide 20 centímetros. Claro, este dibujo, esto no representa lo que realmente es un cubo, ¿no? Así que debería de ser quizás más alto, quizás no, debe ser más alto para que se parezca a un cubo. Así, todo esto. Bien, entonces dice que la densidad del cubo es de 650 kilogramos por metro cúbico. Flota en el agua. Cuando me dicen agua, no me dicen si es agua salada. Yo supongo que es agua dulce. Acuérdense que la densidad del agua salada no es igual. Si ustedes se fijan en la tabla, no es igual al agua dulce. Es diferente. Ok, entonces
la primera pregunta, ¿cuál es la distancia de separación? ¿Cuál es la distancia de separación desde la superficie horizontal más alta del cubo? O sea que ahora que lo dibujé así, sería esta. ¿Cuál es esta distancia de separación? ¿Cuánto está separado de arriba hasta la superficie del agua? Así como está. Y entonces vamos para acá. Ahí está. Necesitamos tener por lo menos un dibujito aquí para rayar, ¿no? Para rayar esto. Bueno, ahí. Yo solo sé que todo esto mide 20 centímetros. La pregunta es esta. Yo le puse L, pero a mí me gusta utilizar L para longitud. Así que voy a llamar que L es 20 centímetros. Vamos a poner a esto H. Y esto que está acá abajo sería Y. Bien, entonces lo primero que uno marca en estos problemas son las fuerzas. La primera fuerza que usted tiene aquí es el peso del objeto. La otra fuerza que actúa aquí es la fuerza boyante. Ya no hay más nada, ya no hay más nada. Entonces, esta historia comienza así. Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Cuál fuerza tengo? La fuerza boyante, que es hacia arriba, menos el peso del objeto. No hay más nada allí. La fuerza boyante descompongo un modelo. Densidad del fluido, volumen del fluido por G. El peso del objeto es masa del objeto por G igual a 0. Bien. Entonces aquí simplifico y nada más hay dos términos. Así que yo, este que está negativo, lo paso para el otro lado. Bien. Entonces tengo densidad, volumen del fluido es igual a masa del objeto. ¿Qué fue lo que dije yo con este término? Que la masa del objeto yo la puedo expresar así, densidad del objeto por el volumen del objeto. Entonces lo voy a reemplazar. Densidad del fluido es igual al volumen del fluido por la densidad del objeto por el volumen del objeto. Bien, la clave aquí es, yo voy a usar siempre aquí, esto es un cilindro. Recuerden que un cubo es un cilindro, desde el punto de vista geométrico, eso es un cilindro, porque el plano de arriba es igual al de abajo y son paralelos. O sea que esta parte va de aquí hasta acá abajo. Y cuando yo tengo eso, yo puedo utilizar el volumen es igual a A por L. ¿Ya? Entonces, de arriba a abajo, donde sea que usted corte, si usted quiere hacer un corte aquí paralelo al de arriba, un corte paralelo, entonces usted va a tener que, las áreas son las mismas. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo de que la densidad del fluido es igual a A, el área de arriba, por el volumen del fluido. Bueno, el volumen del fluido que desplaza tiene que ver con Y, o sea que sería la L, la altura eta en el modelo, acá abajo, si yo estoy hablando acá abajo, sería Y, este pedacito. Y L es todo esto, es L. ¿Ya? Entonces acá, como es del fluido que desplaza, es desplaza fluido de aquí para abajo. Así que tiene que ver con esto. ¿De acuerdo? Aquí sería Y. Densidad del objeto por el volumen. El volumen viene siendo A, la misma A, por L. ¿De acuerdo? Porque esta A es la misma, de arriba hasta abajo. Entonces, ¿qué pasa? Como es la misma A, yo la cancelo. Es cierto, yo sé que ahora es un cubo y yo pudiera calcularlo tranquilamente. Pero en un futuro, si yo tengo una figura de área desconocida, ¿no? Y yo tengo las aristas aquí, ¿no? Yo tengo las aristas aquí. Bueno, va a ser muy difícil dibujar esto. Aunque yo tengo el área desconocida acá, esas áreas se van a cancelar. Y yo esto es un problema que lo puedo hacer aplicar aunque tenga una forma que no sea cubo. Bien, entonces
Vamos a ver, ¿qué tengo yo? La densidad del fluido. La densidad del fluido es de 1 gramo por centímetro cúbico, porque es la del agua. La Y, la densidad del objeto me la dieron A. Bueno, aquí entonces puedo trabajar así. Bueno, aquí entonces vamos a poner 1000. Vamos a poner 1000 acá. Vamos a poner 1000 porque está en, la otra está en kilogramos también. Entonces aquí esto sería 650 kilogramos sobre metro cúbico y L que me lo dieron que es 20 centímetros. Bueno, no puede estar en centímetros. Así que 20 centímetros, yo sé que 1 metro tiene 100 centímetros, así que me va a quedar 0.20 metros aquí. No, no cabe. 0.20 metros. Observe que esto pasa dividiendo, esto se puede cancelar todo ya. Y me queda Y es igual a 650 por 0.20 metros sobre 1000. Voy a ponerlo acá que no cabe. 650 por 0.2 entre 1000 da 0.13 metros. Bien, pero no era la pregunta, porque la pregunta que me hicieron no era cuál es el nivel del agua con respecto a la superficie más baja, sino el nivel del agua con respecto a la de arriba. Yo lo llamé H. Pero como un problema que vimos nosotros, ¿de acuerdo? H más Y, bien, voy a borrar todo, que esto fue un hipotético, ¿no? Tenemos lo siguiente, H más Y es igual a L, ¿no? Y H es la pregunta, en este caso porque la llamé H, 0.3 metros, L es 0.2 metros, entonces 0.2 menos 0.13, entonces me queda 0,07 metros o 7 centímetros, ¿no? Si usted trabajó en centímetros. Bien, entonces, ahí está. Esa es la primera pregunta de este problema. Bien, la siguiente pregunta, observe que esto es un dato que yo puedo utilizar siempre. Vamos a ver, la arista va a medir L, eso no lo va a cambiar porque tenemos el mismo cubo. Y la densidad del cubo es 650 kilogramos metro cúbico. La siguiente pregunta dice, ¿qué masa de plomo se debe colocar sobre el cubo de modo que la parte superior del cubo esté justo a nivel del agua? Entonces ahora algo va a ocasionar, vamos a poner el agua aquí así, algo va a ocasionar que el cubo quede, un peso pues, que ese cubo quede totalmente sumergido. Un objeto aquí de plomo dice, ¿no? Como una pesita, vamos a poner. Bien, y es una pregunta graciosa porque realmente no importa si es plomo, si es un peso de algodón, como hay unas trivias por allí, no importa, es el peso que va a ocasionar que baje. Entonces, vamos a ver la fuerza y todo comienza por la fuerza que actúan aquí. La primera que usted va a poner aquí es el peso del objeto, ¿no? Y ahora tengo yo un peso que es el peso ese, que no lo voy a llamar objeto porque ese objeto no está sumergido. Es el peso
Voy a poner P de plomo, pero yo sé que no es necesariamente tiene que ser plomo, porque es cualquier peso. Esas son las dos fuerzas que hay hacia abajo. ¿Y qué lo mantiene flotando? La fuerza boyante. La fuerza boyante es la que lo mantiene, ¿no?, en equilibrio. Como está en equilibrio, yo vengo y digo, sumatoria de fuerza es igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas que están? La fuerza boyante va hacia arriba y tengo menos el peso del objeto, menos el peso, ¿no?, de plomo, entre comillas, puede ser cualquier peso. Miren que se parece mucho al primer problema del globo que hicimos. Reemplazamos aquí densidad del fluido, volumen del fluido por G. Esto es la masa del objeto por G. Esto lo voy a pasar para acá, porque ahí es que está la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la masa de plomo? Así que va a pasar para acá y sería la masa de plomo por G. ¿Todos tienen G? Sí. Como todos tienen G, cuando todos tienen G, se puede simplificar. Si hay alguno que no tiene G, no se puede. Bien. Y nuevamente vamos a cambiar masa del objeto, es densidad del objeto por el volumen del objeto. Entonces tenemos lo siguiente, densidad del fluido, volumen del fluido, aquí sería densidad del objeto, volumen del objeto, y aquí me queda MP. Aquí puedo observar algo. Aquí, el fluido aquí, todo el objeto está sumergido, por lo tanto yo puedo asegurar de que el volumen del objeto es igual al volumen del fluido, cosa que no pasaba acá. Una parte de arriba, eso no lo pude hacer yo. Por eso que yo no pude cancelar esto, porque no es lo mismo. No me vayan esos dos. Acá sí son iguales, así que yo cambio uno de ellos. Y claro, yo voy a cambiar la de VF por VO, porque VO depende de las dimensiones del objeto. Entonces me queda densidad del fluido menos densidad del objeto por VO es igual a MP. VO depende del área, el área por L. Esto lo tengo yo. Pero como yo sé que es un cubo, ¿no?, y el área de arriba, entonces esto es L y esto es L, entonces el área viene siendo L al cuadrado. Entonces en este caso viene siendo L cuadrado por L, así que es L al cubo. Y sería, voy a ponerlo, para no tener, vamos a trabajar con 20 centímetros, tanto decimales, vamos a poner 20 centímetros aquí, y vamos a trabajar centímetros al cubo. Entonces tengo 20 al cubo. $8,000 centímetros cúbicos. Quiere decir que las densidades tienen que estar en centímetros. Bien, el fluido es agua, así que yo tengo 1 gramo por centímetro cúbico menos la densidad, que es estos kilogramos. Así que yo divido entre 1000 y me va a dar 0,65. Sería entonces gramo sobre centímetro cúbico por 8,000 centímetros cúbicos. Es igual a M, la masa del plomo. Esto se va, primero resto 1.65, 1 menos 0.65 por 8,000. Bien. Y eso me da 2,800 gramos la masa de plomo. Si yo multiplico por 1000, tengo 2,80 kilogramos. Esa es la masa del plomo, entre comillas. Puede ser cualquiera. La masa que se pone arriba puede ser algodón, ¿no? 2,080 kilos de algodón es lo mismo que 2,080 kilos de plomo para esta situación, porque no está sumergido ni nada,
no tiene que ver con la densidad, sino que está actuando como una masa que ejerce una fuerza a través de su peso. Ok, bueno, entonces hemos visto dos problemas muy interesantes. Básicamente fueron tres problemas. Así que queda entonces de tarea este problema de aquí, Observe que involucra un globo, además tiene un resorte, así que tiene que establecer la cantidad de fuerza que hay allí y aquí sí, el globo sí tiene una masa que no es despreciable, ¿no? Así que, y esta fuerza que actúa aquí a través del resorte es una fuerza elástica. Acuérdense que la fuerza elástica es K por X. En este caso, como yo sé que se estiró L, yo puedo llamar a esa K L. Pero usted puede trabajar con Fs y la pregunta es cuánto es L. Así que primero busca Fs, que es una fuerza que va para acá abajo, y todas las otras fuerzas que hemos visto, la fuerza del globo, la fuerza del peso del aire, y ya, y la fuerza boyante.